¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Forja Hispania. Están en sintonía con Vidas que Inspiran, ese espacio donde desempolvamos historias de personajes que dejaron huella. Y hoy, vaya figura tenemos, nada menos que Isabel la Católica. Una figura realmente trascendental, ¿eh? Vamos a adentrarnos en su vida, sí, apoyándonos en los estudios de Fernando Campo del Pozo, para intentar captar no solo los hechos, sino, bueno, el espíritu de una reina cuya sombra se proyecta hasta hoy. Exacto. La idea es recorrer su camino paso a paso, ¿no? Desde que nació hasta su legado final. Queremos entender qué la movía, qué la formó como persona y como gobernante. Eso es, comprender el contexto. Así que, abróchense los cinturones que despegamos hacia el siglo XV. Todo arranca en un pueblito con nombre sonoro, Madrigal de las Altas Torres, un jueves santo 22 de abril de 1451, dicen que a las 4:45 de la tarde. Sí, una fecha muy señalada. Noticia del nacimiento, pues imagínate, fue recibida con júbilo en el reino. Él lo anuncia oficialmente. ¿Y el bautismo? Bueno, no tenemos el documento exacto, el acta. Pero lo lógico, la costumbre de la época, es que fuera rápido. Quizá el 30 de abril en la iglesia de San Nicolás. Le pusieron Isabel, claro. Isabel, sí. Y figuras importantes como Gonzalo Chacón, que era el mayordomo mayor de su madre, andaban ahí, organizando todo el evento. Los primeros añitos los pasa en la corte, me imagino, con cierto protocolo. Sí, los primeros 3 años. Pero todo cambia de golpe cuando muere su padre, Juan II, en 1454. Menudo vuelco. Claro. Ella y su hermano Alfonso quedan entonces bajo tutoría, ¿no? Y les aseguran el sustento con las rentas de Cuéllar. Exacto, su manutención quedaba asegurada. No suena mal en principio, pero el cambio fue brutal para una niña tan pequeña. ¿Y la madre? ¿Qué pasó con ella? Su madre, Isabel de Portugal, se retira a Arévalo. Las crónicas, bueno, hablan de una tristeza muy profunda, casi una melancolía que la aisló bastante. Qué duro. Sí. Pero aún así, se preocupó mucho por la formación de Isabel, sobre todo en lo moral y lo religioso. La rodeó de gente importante en ese sentido. ¿Cómo quiénes? Pues mira, figuras como Beatriz de Silva, que luego fundaría las monjas concepcionistas, y también frailes franciscanos y agustinos. Y entre ellos destaca uno, Fray Martín de Córdoba. Clave. Ah, Fray Martín de Córdoba. Ese nombre va a sonar más adelante, ¿verdad? Definitivamente, una figura muy importante en su juventud y adolescencia. Y llegamos a esa adolescencia, que ya de por sí es complicada. Imagínate en esa corte llena de intrigas. Totalmente. A los 11 años, estamos en 1462, la llaman a la corte de su medio hermano, Enrique IV. ¿Con qué excusa? Porque siempre había una excusa, ¿no? Claro. La excusa oficial era ser madrina de la recién nacida Juana, la que luego conoceríamos como la Beltraneja. Y de paso, pues, jurarle obediencia a Enrique. Mucha presión para una niña de 11 años. Muchísima. Y al año siguiente, con 12, vuelve a la corte, pero esta vez con su hermano Alfonso. La versión oficial, completar su educación. Pero la realidad era otra. La realidad, sí, era que Enrique IV los quería cerca, bajo su control, lejos de la influencia de su madre en Arévalo, donde quizá podían conspirar o ser usados por la nobleza rebelde. Era un ambiente, digamos, peligroso, lleno de rumores, de tensiones. Nada fácil para un adolescente. Para nada. Y ahí es donde la figura de Fray Martín de Córdoba se vuelve, como decías, fundamental. Cuéntanos más de él. Era agustino, ¿no? Sí, Agustino. Un hombre muy culto, profesor universitario, consejero de la familia, un peso pesado intelectual y espiritualmente. Se convierte en un apoyo muy importante para Isabel en ese entorno tan complejo. Y le escribe algo. Exacto. Cuando Isabel tiene entre 15 y 17 años, más o menos, él le dedica una obra que es crucial. Jardín de Nobles Doncellas. ¿Qué título? ¿Y qué le decía en ese libro? Pues mira, es mucho más que un simple manual de buenos modales para señoritas. Es muy directo. Fray Martín ya la considera, la infanta legítima heredera, sobre todo después de la muerte de su hermano Alfonso en 1468, que fue un golpe durísimo.
O sea, ya la ve como futura reina. Claramente, le pone a la Virgen María como el modelo supremo a seguir y le detalla las virtudes y los deberes de una buena gobernante cristiana: la justicia, la fe inquebrantable, la castidad, la prudencia. Qué fuerte recibir un libro así a esa edad. Es casi como una hoja de ruta, ¿no? Como decirle, prepárate. Esto es lo que se espera de ti. Totalmente. Le hablaba de honrar a Dios por encima de todo, de proteger a la Iglesia, de ser un ejemplo para sus súbditos, y parece que a Isabel le caló hondo. Dicen que volvía a ese libro en momentos clave. Sí, se dice que lo consultaba. Por ejemplo, después del Pacto de los Toros de Guisando, en 1468, cuando la reconocen oficialmente como heredera de Castilla. O mientras negociaba su matrimonio con Fernando de Aragón, que también fue un proceso complejo. Claro, porque esa boda necesitaba permiso del Papa, ¿verdad? Eran primos. Exacto, primos segundos. Necesitaban una dispensa papal. Y aquí hay un detalle muy revelador. A principios de 1469, en Ocaña, ella consulta al enviado del Papa, un tal Antonio Jacobo de Veneris, sobre esa dispensa. ¿Y qué revela eso? Pues revela esa preocupación constante que tenía por hacer las cosas, digamos, bien según las normas de la Iglesia. Por tener, como ella misma dijo, bien saneada su conciencia. Buscaba la legitimidad religiosa y canónica para sus actos, sobre todo para un paso tan importante como su matrimonio. Entiendo. Al final, la boda se celebra. Sí, se celebra en Valladolid, en octubre de 1469. Un momento decisivo, claro. Y con esa boda y su camino ya más claro hacia el trono, empezamos a ver a la Isabel reina, ¿no? Esa figura tan marcada por la fe, a la que luego llamarían fiel hija de la Iglesia. Para captar eso bien, hay que intentar pensar con la mentalidad de lo que se llamaba la cristiandad medieval. No es fácil desde hoy, pero es clave. A ver, explícanos un poco. Bueno, el bautismo no era solo un sacramento religioso individual. Te incorporaba de lleno a una sociedad, a una estructura donde lo religioso y lo político estaban íntimamente ligados. Aunque se reconocía que eran esferas distintas, se entendía que colaboraban. Y con una jerarquía, imagino. Sí, con una primacía de lo espiritual sobre lo temporal. Es una idea que viene de lejos, de San Agustín, lo que se llama agustinismo político. La comunidad, la fe compartida, era el fundamento de todo, era lo más importante, por encima del individuo. Y en esa visión, una mujer podía reinar. Perfectamente. Figuras como Fray Martín de Córdoba lo defendían sin problema. Si el derecho de sucesión te correspondía, podías y debías reinar, fueras hombre o mujer. El poder venía de Dios a través de la línea sucesoria. Y parece que Isabel se tomó ese papel muy en serio. Muy en serio. Las crónicas de la época la pintan casi como el ideal del caballero cristiano, pero en versión femenina, claro. Mucha fe, sí, pero una fe vivida con alegría, con confianza en Dios y una obsesión casi por la justicia. He leído anécdotas sobre eso, que recorría los reinos. Sí, cuentan que recorría los reinos a caballo para escuchar pleitos directamente y dictar sentencia ella misma. Quería que la justicia llegara a todos. Y su biblioteca personal también dice mucho, ¿no? Muchísimo. Tenía obras de San Agustín, claro, pero también tratados sobre cómo gobernar cristianamente, como el de Egidio Romano, muchas vidas de santos, libros de oración y una devoción muy especial a la Virgen María. O sea, no era solo una pose. No, parece que era una piedad profunda y muy interiorizada. Años después, Baltasar Castiglione, que fue nuncio del Papa en España, alguien que la conoció de cerca, dijo de ella que era el más glorioso ejemplo de toda virtud de su tiempo. ¡Qué elogio! Y que tenía una manera divina de gobernar, tanto que su autoridad, decía él, se sentía incluso después de muerta. Una autoridad que ella, y esto es importante, veía claramente como un servicio a Dios, no como un poder para sí misma. Hay un momento que parece muy simbólico de eso, cuando la proclaman reina en Segovia. Ah, sí, diciembre de 1474. Un momento potentísimo. Después de todo el acto de proclamación en la plaza, ella va a la iglesia de San Miguel, reza y ofrece el pendón real, el estandarte, a Dios. Es como decir, este poder no es mío, viene de ti y es para servirte. Exactamente.
un gesto muy visual y muy claro de su concepción del poder. Y esa relación con la Iglesia, con Roma, fue una constante en su reinado, ¿no? Constante, siempre consultando a sus confesores, como el famoso Fray Hernando de Talavera, que luego fue arzobispo de Granada, y a otros consejeros religiosos. Y es en ese marco, en esa búsqueda de unidad religiosa, de unidad política, de ser fiel a la Iglesia tal como se entendía entonces, donde hay que situar decisiones tan complejas y controvertidas como la de la Inquisición. Que la piden a Roma, ¿verdad? No la imponen ellos sin más. Correcto. La solicitan al Papa Sixto IV, que la autoriza con una bula en 1478. Empieza a funcionar en Castilla un par de años después, en 1480. ¿Y cuál era la justificación oficial en ese momento? La justificación principal era el problema de los llamados judaizantes, es decir, personas de origen judío que se habían convertido al cristianismo, pero de quienes se sospechaba que seguían practicando su antigua fe en secreto. Y eso se veía como un problema grave. Muy grave, no solo como un asunto religioso de apostasía, de renegar de la fe cristiana que habían abrazado, sino también como un problema político. Se veía como una posible deslealtad al reino, una especie de quinta columna, digamos. Hay que entender que la Inquisición ya existía en otros lugares. Sí, claro. La Inquisición papal medieval existía desde hacía siglos. Incluso en la Corona de Aragón funcionaba una, aunque dependía más directamente del Papa. La novedad en Castilla fue ponerla bajo un control más directo de la corona, aunque los inquisidores seguían siendo eclesiásticos y aplicaban el derecho canónico de la Iglesia. ¿Y la expulsión de los judíos en 1492 va en la misma línea? Va en esa misma lógica, de buscar la unidad de fe en el reino. Se consideraba que la presencia de comunidades judías activas dificultaba la asimilación completa de los conversos y generaba tensiones. Era una medida que buscaba fortalecer el Estado a través de la unidad religiosa. Una medida durísima, vista desde hoy. Durísima y muy controvertida, sin duda, pero hay que intentar entenderla en su contexto. Contó con el beneplácito papal y las crónicas de la época mencionan como uno de los detonantes el famoso caso del Santo Niño de la Guardia, un supuesto crimen ritual atribuido a judíos y conversos que causó gran conmoción. Es crucial analizar estas decisiones en su momento histórico y doctrinal, con la mentalidad y las leyes de entonces, por difícil que nos resulte. Pero esa relación con Roma, aunque buscada, no siempre fue fácil. Hubo tensiones, ¿no? Oh, sí, no fue un camino de rosas. Hubo roces importantes, sobre todo por el tema de quién nombraba a los obispos en Castilla. El Papa quería ejercer su derecho, pero los reyes querían tener control sobre quién ocupaba esos puestos tan influyentes. El caso de Cuenca fue famoso. Sí, en 1479. Fue muy sonado. El Papa Sixto IV nombró obispo de Cuenca a un sobrino suyo, cardenal, y los reyes se plantaron. Dijeron que no lo aceptaban, que ese nombramiento iba contra las costumbres del reino. Hubo una tensión diplomática fuerte. ¿Y cómo se resolvió? Pues negociando. Esas tensiones llevaron a buscar acuerdos. Se llegó a un primer entendimiento en 1482, que algunos consideran como un antecedente de los concordatos. ¿Y consiguieron algo más concreto? Sí, y muy importante. En 1486 consiguen del siguiente papa, Inocencio VIII, el llamado derecho de patronato para el Reino de Granada, que acababan de conquistar, y para las Islas Canarias. ¿Y qué significaba eso exactamente? Significaba que los reyes católicos tenían el derecho de presentar al papa los candidatos para ocupar los obispados en esos territorios. El papa formalmente los nombraba, pero a propuesta de los reyes. Era un poder enorme para la corona. Claro. Les permitía asegurarse de que los obispos fueran personas de su confianza. Exacto. Y fue un poder clave, pensando sobre todo en cómo iban a organizar la Iglesia en América unos años después. Les dio un modelo. Hablando de esa convicción de ser hija de la Iglesia, hay un episodio que muestra hasta qué punto se lo tomaba en serio, ¿no? Algo que hizo con el Papa Alejandro VI. Ah, sí. Ese es un episodio realmente llamativo. Estamos en 1493. Isabel le manda un mensaje muy directo al Papa Alejandro VI, el famoso Rodrigo Borgia, a través de su embajador en Roma. Un mensaje crítico.
al Papa. Sí, sí. Básicamente le dice, con todo el respeto debido a la figura papal, pero con una firmeza notable, que algunas cosas que estaban pasando en Roma estaban causando escándalo y dando muy mal ejemplo a la cristiandad. ¿Cómo qué cosas? Pues se mencionan específicamente ciertas fiestas lujosas en el Vaticano, el comportamiento de algunos cardenales, incluso se alude a la fastuosa boda de Lucrecia Borgia, la hija del Papa. Le pide, en resumen, más decoro y ejemplo. ¡Qué audacia! Eso dice mucho de su carácter. Muchísimo. Revela su fuerte sentido de la responsabilidad como gobernante católica. Se sentía en la obligación de velar por la imagen y el buen nombre de la Iglesia, incluso corrigiendo al Papa si hacía falta. ¿Y cómo reaccionó Alejandro VI? Uno se imagina que no le sentaría muy bien. Pues curiosamente, parece que Alejandro VI, que conocía bien a los reyes y los respetaba, necesitaba su apoyo político y militar también, aceptó el tirón de orejas. No hubo represalias, al contrario. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, poco después, en 1496, es cuando les concede oficialmente el título de Reyes Católicos, quizás como un reconocimiento a ese celo por la fe que demostraban. Vaya historia. Y bueno, llega 1492, y no solo es la toma de Granada y la expulsión, es el descubrimiento de América. Un mundo nuevo, literalmente. Un vuelco histórico total. Y una responsabilidad gigantesca que cae sobre sus hombros, especialmente sobre los de Isabel, ya que las Indias se incorporan a la corona de Castilla. Y aquí de nuevo Isabel toma una postura que hoy nos parece sorprendente, ¿no? Respecto a los indígenas. Muy sorprendente y muy avanzada para su época, sin duda. Ya en 1493, muy al principio, ella insiste en algo fundamental. Los indígenas son personas libres, son súbditos de la corona de Castilla, como cualquier otro, y no pueden ser esclavizados. ¿Tan pronto? Sí, sí. De hecho, ordena que los indígenas que Cristóbal Colón había traído a la fuerza a España en su primer viaje sean identificados y devueltos a sus tierras de origen, y prohíbe traer más contra su voluntad. ¿De dónde le venía esa convicción tan fuerte? Pues venía directamente de sus creencias religiosas profundas y de la misión evangelizadora que el propio Papa Alejandro VI les había encomendado en las famosas bulas Intercatera de 1493. Si la misión principal era llevarles la fe católica, eso implicaba reconocerlos como seres humanos, con alma, capaces de recibir el bautismo y, por tanto, libres. O sea, ¿la evangelización implicaba libertad? Exactamente. Siguiendo esa lógica, Isabel da órdenes muy claras. Hay que instruir a los indígenas en la fe, tratarlos bien, crear escuelas para ellos. Hay una ordenanza específica de 1503 sobre esto. Y se queja amargamente cuando le llegan noticias de abusos cometidos por algunos españoles. Hay documentos sobre eso, ¿verdad? Sí, por ejemplo, una cédula real de 1500 donde expresa su enfado por los maltratos y exige que se castigue a los culpables. Y en las instrucciones que le da al nuevo gobernador Nicolás de Obando, en 1501, es tajante. ¿Qué le dice? Le dice que los indios deben ser tratados como vasallos libres, no como siervos, que deben trabajar si quieren, no a la fuerza, y que si trabajan, se les debe pagar un salario justo por ello. Claro que luego la realidad en América sería mucho más compleja y dura. Muchísimo más compleja y lamentablemente a menudo muy diferente a sus intenciones. Del dicho al hecho había un trecho enorme y los abusos fueron frecuentes. Pero esa visión de Isabel, esas leyes, sentaron las bases para el debate posterior sobre los derechos de los indígenas, con figuras como Bartolomé de las Casas o Francisco de Vitoria, y para el desarrollo de lo que luego se llamó el derecho de gentes. Y también para esa idea de hispanidad, ¿no? Sí, esa idea de una comunidad de pueblos diversos, unidos por una lengua, una cultura y sobre todo una fe común. Un proyecto que con todas sus luces y sombras, Isabel impulsó con una convicción férrea. Y todo esto, sus preocupaciones, su fe, sus últimos deseos, quedan reflejados en su testamento. De forma muy clara y muy íntima. El testamento lo dicta en Medina del Campo el 12 de octubre de 1504. ¡Qué fecha tan simbólica! Justo el aniversario del descubrimiento. Curioso, sí. Y unos días antes de morir, el 23 de noviembre,
Añade un codicilo, que es como un anexo con disposiciones adicionales. Ambos documentos son fascinantes. ¿Cómo empiezan? Empiezan, como era de esperar, con una profunda invocación a la Santísima Trinidad y una profesión de fe católica muy detallada. Deja claro que muere dentro de la fe de la Iglesia. ¿Y sobre su funeral y entierro? Pide un funeral austero, sin pompa ni vanidad, que lo que se ahorre en lujos se destine a limosnas para los pobres, y expresa su deseo de ser enterrada en Granada, en la Alhambra, el símbolo de su gran victoria contra el Islam. ¿Sola? No pide que, si Fernando, su esposo, así lo decide también, descansen juntos. Es un reflejo de esa unión tan fuerte que tuvieron en vida, política y personalmente. Así en la tierra como en el cielo, podríamos decir. Muy emotivo. ¿Y el codicilo? Añade algo importante. Sí, añade detalles muy interesantes. Por ejemplo, muestra cierto escrúpulo de conciencia sobre la legalidad y justicia de algunos impuestos, como la alcabala, y pide a sus herederos que revisen si se está cobrando indebidamente a alguien. ¡Qué detalle!, ¿no? Hasta el final preocupada por la justicia. Exacto. Pero sobre todo, en el codicilo vuelve a insistir con una fuerza tremenda en lo que ella llama su principal fin e intención respecto a las Indias. ¿Qué era? Lo repite varias veces. Lo más importante, su mayor deseo, es la conversión de los habitantes de esas islas y tierra firme a la fe católica. Y encarga muy encarecidamente a su hija Juana, a su yerno Felipe el Hermoso y a su esposo Fernando que traten a los nativos muy bien y con justicia. Lo dice así. Sí, y añade que no consientan ni den lugar a que reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, y que manden reparar cualquier daño que se les hubiera causado. Es casi un mandato sagrado que les deja. Un legado muy claro sobre cómo quería que se actuara en América. Un mandato fundamental que marca su legado indigenista. Sí. También les pide seguir fieles a la Iglesia y continuar la empresa de expansión de la fe en el norte de África. Tenía una visión global, sin duda. Y poco después de dictar ese codicilo, muere. Sí. La enfermedad, que parece que arrastraba desde hacía meses, la fue consumiendo. Las fuentes hablan de hidropesía, pero hoy se piensa que pudo ser un cáncer de útero, algo doloroso. ¿Cuánto muere exactamente? Muere en el Palacio Real de Medina del Campo el 26 de noviembre de 1504, a mediodía. Tenía 53 años. ¿Estuvo acompañada? Sí, estuvo asistida hasta el final por su confesor, Fray Pedro de Béjar. Recibió la extrema unción rodeada de la corte, de sus hijos que pudieron llegar y, por supuesto, de Fernando. Él comunicó la noticia, ¿no? Sí, el propio rey Fernando, al comunicar la noticia a las ciudades del reino, destacó que había muerto tan santa y católica como vivió. Era la percepción generalizada. Y cumplieron su deseo sobre el entierro. Sí, la vistieron con un sencillo hábito franciscano, como ella había pedido, y entonces comenzó el largo viaje para trasladar su cuerpo a Granada. ¿Cuánto duró? Fue una procesión larguísima de 23 días en pleno invierno, con un tiempo horrible, lluvias, frío. Las crónicas describen un cortejo fúnebre impresionante, con muchísima gente saliendo a los caminos para despedirla, llorando. Una muestra del enorme afecto y la veneración que inspiraba en el pueblo. Pasó por lugares importantes de su vida. Claro, el cortejo pasó por Arévalo, donde vivió su infancia y juventud, por Ávila, por Toledo, hasta llegar finalmente a Granada. ¿Y dónde la depositaron? Primero, provisionalmente, en el monasterio de San Francisco de la Alhambra. Años después, ya en 1521, cuando se terminó de construir la capilla real que ella misma había mandado edificar, sus restos fueron trasladados allí definitivamente. Y allí descansa hoy, junto a Fernando, y también junto a su hija Juana, Felipe el Hermoso y el príncipe Miguel. Esa fama de santidad que tuvo en vida y en su muerte llevó a plantear su canonización. Sí, esa idea surgió relativamente pronto. Ya en el siglo XVIII hay constancia de que algunos obispos y personalidades empezaron a preguntarse por qué una reina tan piadosa y defensora de la fe no estaba en los altares. Pero el proceso oficial tardó en empezar. Muchísimo. El proceso formal de canonización no se abrió hasta 1958, en la Archidiócesis de Valladolid.
Se creó una comisión histórica muy rigurosa que reunió miles y miles de documentos para estudiar a fondo su vida y sus virtudes, sobre todo su servicio a Dios y a la Iglesia. ¿Y ese proceso avanzó? ¿No? Avanzó bastante, sí. La fase diocesana concluyó y toda la documentación se envió a Roma. La parte histórica, el análisis de su vida y de las fuentes, recibió el visto bueno de la Congregación para las Causas de los Santos en 1990. Parecía que la beatificación podía estar cerca. ¿Pero algo lo frenó? Sí, entonces el proceso entró en un compás de espera, digamos. Influyó bastante la polémica histórica y la oposición, sobre todo de algunos sectores judíos, relacionada con la decisión de la expulsión de 1492. Es un tema que sigue generando debate y que, ha dificultado el avance de la causa. Está cerrada la causa entonces. Oficialmente no está cerrada. Como dijo un cardenal prefecto de la congregación hace unos años, la causa Noé fermata camina. O sea, no está parada del todo, sigue su curso, aunque sea a un ritmo muy lento y sin una resolución a corto plazo visible. Y mientras tanto, ¿existe devoción popular hacia ella? Sí, y es muy interesante. A pesar de que no está beatificada, ha existido y existe una veneración popular, especialmente en algunos lugares de América Latina. Hay un fenómeno muy curioso de cuadros antiguos, donde la Virgen María aparece representada con rasgos faciales que recuerdan mucho a los retratos conocidos de la reina Isabel. Qué curioso. ¿Algún ejemplo? El caso más famoso y estudiado es el de Nuestra Señora de la O en la ermita de Otengá, en Boyacá, Colombia. Es una imagen muy venerada localmente, desde al menos el siglo XVII, y muchos ven en ella los rasgos de Isabel. Es como si la devoción popular la hubiera identificado con la figura materna de la Virgen. Fascinante. Y hoy en día, los lugares ligados a su vida son visitados, ¿no? Claro, sitios como el Palacio Real, donde nació en Madrigal de las Altas Torres, o el Palacio Real Testamentario en Medina del Campo, donde murió y dictó su testamento, son hoy lugares de memoria, centros de estudio y de interpretación histórica. Nos recuerdan a esa reina que Fray Martín de Córdoba, cuando ella era solo una joven infanta, vio como predestinada para reinar y ser resplandor de castidad y limpieza. Sin duda, una vida compleja, llena de luces y sombras, de decisiones trascendentales. Muy compleja, sí. Es el tapiz de una mujer con una fe profunda, muy arraigada en la cristiandad medieval, pero a la que le tocó gobernar en un momento de cambio radical, en los albores de la Edad Moderna. Fue decisiva para la historia de España. Totalmente. Decisiva en la unificación política y religiosa de los reinos hispánicos, y protagonista principal en ese encuentro, a veces brutal, a veces fascinante, con un nuevo mundo. Desde su perspectiva y la de su tiempo, no cabe duda de que se vio a sí misma como una fiel y devota hija de la Iglesia. Y al repasar toda su trayectoria, uno no puede evitar quedarse pensando, ¿cómo nos interpela hoy esa tensión constante que ella vivió? ¿Cuál tensión? Pues esa tensión entre la fe personal y las exigencias del poder político, entre la búsqueda de la unidad religiosa y el encuentro con una diversidad humana y cultural inesperada, entre la misión evangelizadora que sentía como un deber y el respeto a los derechos de esas nuevas gentes, derechos que apenas empezaban a vislumbrar. Es una reflexión muy pertinente. ¿Qué lecciones podemos extraer hoy de su figura? Sobre liderazgo, sobre la fuerza de las convicciones, pero también sobre las enormes complejidades de la historia y la necesidad de evitar juicios anacrónicos simplistas. Exacto. Es una figura que, independientemente de la valoración que cada quien haga, invita a una reflexión profunda sobre nuestro pasado, sobre cómo se forjó lo que somos y sobre cómo ese pasado sigue resonando de muchas maneras en nuestro presente. Y con esa invitación a la reflexión, creo que podemos ir cerrando por hoy nuestra sección Vidas que Inspiran, aquí en Forja Hispania. Ha sido un viaje fascinante. Un placer como siempre. Gracias por acompañarnos una vez más y hasta la próxima.